Muy bien, vamos a ver la virtud de la próxima semana, es gozo. Vamos a ver la virtud de la semana, es gozo. Gozo. En Juan 15:11, Jesús dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y son palabras a las que usualmente no les damos mucho peso, pero es bastante interesante que Jesús diga, todo esto que les he hablado tiene un propósito, y el propósito es que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Eso ya presenta dos preguntas para todos los que somos creyentes. Uno sería, ¿qué tan gozosa es tu vida? ¿Qué tan gozosa es tu vida? Un autor decía que el gozo es como los canarios que se usaban hace mucho tiempo en las minas de carbón. Al principio de todo esto había mucha gente que moría en las minas de carbón porque era imposible percibir el gas tóxico hasta que ya era demasiado tarde. Pero los canarios sí podían notarlo y entonces metían canarios pequeños a las minas con los mineros, y cuando el canario dejaba de cantar, entonces todo el mundo sabía que había un problema y podía salir. El gozo funciona de una manera similar cuando hablamos de nuestra vida como creyentes. Podemos saber si estamos creciendo como creyentes, si estamos realmente viviendo como creyentes, mirando nuestro gozo o prestando atención a nuestro gozo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tan gozosos estamos? ¿Qué tan gozosa es nuestra vida? Cuando la gente nos ve, ¿nos identifica como personas gozosas o no? Y la segunda, que es una pregunta más atrás, es ¿qué es gozo? Porque si lo que tengo que observar es mi gozo, pues tengo que entender qué es el gozo y cómo puedo procurarlo. Entonces vamos a ver tres preguntas nada más: ¿qué es? ¿De dónde nace? ¿Y cómo se ve? ¿Sí? ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Y cómo se ve? Entonces lo primero, ¿qué es? Cuando hablamos de gozo, la palabra nos enseña una verdad doble respecto al gozo. En primer lugar, nos enseña que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 leemos, más el fruto del Espíritu es gozo, paz. Y entonces dice, el gozo es algo que tú no puedes producir, sino que es algo que el Espíritu Santo produce. Pero al mismo tiempo nos instruye una y otra vez a sentir gozo. Lo podemos ver en Filipenses, ¿no? Cuando Pablo le dice a los filipenses, regocíjense. Una vez más les digo, regocíjense. Y entonces los creyentes somos llamados a buscar y a cultivar algo que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Y esto nos recuerda lo que dijimos desde el principio del año escolar. Esto es justamente lo que es una virtud. ¿Sí? Agustín de Hipona nos ayuda y define una virtud así. Virtud es conformidad a la palabra que nace de depender del amor, perdón, sabiduría y poder de Dios. Virtud es conformidad a la palabra que nace de depender del amor, perdón, sabiduría y poder de Dios. Y entonces el gozo es claramente una virtud. Es algo que somos llamados a hacer y sin embargo no podemos hacer por nosotros mismos. Tiene que hacerse en dependencia de Dios. Y como toda virtud, es algo que nace de nuestro corazón, involucra también nuestros afectos y la manera en que pensamos. Pero es mucho más que un sentimiento. Es un sentimiento, pero es mucho más que un sentimiento. Es una actitud, es una disposición de nuestro corazón. Y entonces vamos a definir gozo para esta semana que vamos a estar trabajando con él. Como el gozo es la virtud de deleitarnos en aquello que Dios se deleita. El gozo es la virtud de deleitarnos en aquello que Dios se deleita. C.S. Lewis nos ayuda un poquito aquí, porque generalmente tratamos de, o en nuestra mente por lo menos, igualamos o creemos que es igual gozo que felicidad. Pero C.S. Lewis dice esto respecto al gozo. C.S. Lewis dice, el gozo puede ser llamado un tipo particular de desdicha o dolor. O sea, C.S. Lewis ve el gozo y no lo ve como felicidad, sino como desdicha, como dolor. Y luego él dice, el gozo siempre enfatiza nuestro estado de peregrino, siempre nos recuerda, nos apunta y despierta en nosotros deseo. Entonces, ¿qué está diciendo Lewis? Lewis está diciendo, cuando tú y yo nos deleitamos en aquello que Dios se deleita, lo que vamos a querer es poder disfrutar de todo lo que Él nos ofrece sin estorbos. Y eso implicaría que pudiéramos ser total y completamente libres del pecado.
¿sí? Total y completamente libres de la enfermedad, total y completamente libres de la muerte. Y entonces el gozo en ese sentido es un tipo de desdicha. ¿Por qué? Porque estoy en este mundo y disfruto de las cosas que Dios me da, pero al mismo tiempo me duelo porque no puedo deleitarme por completo. ¿Por qué? Porque mi pecado me estorba. ¿Sí? Me deleito en hacer la voluntad de Dios, pero luego igual que Pablo decimos, pero veo en mí mismo una ley que se opone, veo en mis miembros una ley que se opone. Si lo que no hago, eso quiero. Y el gozo es esta idea de quiero aquello que Dios quiere y sin embargo en este mundo no puedo disfrutarlo por completo. Y entonces el gozo siempre nos está empujando a fijar nuestra mirada en la eternidad. Gozo entonces no es felicidad y risas, sino que es deleite en medio de la dificultad, esperanza en medio del dolor y paz en medio de la injusticia. Deleite en medio de la dificultad, esperanza en medio del dolor y paz en medio de la injusticia. Deleite en medio de la dificultad, esperanza en medio del dolor y paz en medio de la injusticia. Y entonces, ¿qué es gozo? Gozo pues es la virtud de deleitarnos en lo que Dios se deleita. ¿Sí? Y la pregunta que surgiría de ahí es, bueno, ¿y cómo hago yo para deleitarme en lo que Dios se deleita? ¿Cómo puedo yo transformar mi corazón? Que es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Primera de Pedro 1, versículos del 6 al 9, nos ayuda. ¿Dónde deberíamos de poner nuestros ojos? Primera de Pedro 1, del 6 al 9, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y entonces Pedro nos apunta a un fundamento triple. No sé si te fijaste que empieza el texto diciendo, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Alégrense de tiempo presente y luego les espera una alegría inmensa, tiempo futuro. Y luego más adelante dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. O sea, es algo que está pasando aquí, pero que al mismo tiempo nos está arrojando hacia el futuro, como lo acabamos de decir. Y entonces Pedro nos apunta un fundamento triple. Número 1, nos habla del conocimiento de nuestra esperanza. Él dice, alégrense, les espera una alegría inmensa. ¿Cuál es la alegría inmensa que nos espera? Vida eterna. Un día vamos a habitar junto con Dios. Y entonces lo primero que tenemos que cultivar en nuestros corazones es este conocimiento de nuestra esperanza. Y por conocimiento no solo quiero decir, apréndete la doctrina de las últimas cosas y la doctrina del cielo. Sí, es importante la doctrina. Deberíamos de pasar tiempo aprendiendo doctrina. John Owen dice, tenemos comunión con Dios en las doctrinas que defendemos. Pero más que ello, estamos hablando de cultivar en nuestros corazones. ¿Cómo será estar en la eternidad con Dios sin pecado, sin muerte, sin enfermedad? ¿Cómo será estar en la eternidad con todos aquellos santos que han creído también en Dios y que nuestra relación no sea estorbada ni por nuestro pecado, ni por el de ellos, ni por el pecado en general? ¿Cómo será tener comunión perfecta con Dios y con los demás? El gozo nace de la seguridad inamovible de que estaremos con Dios en la eternidad. Número 2. De nuevo eso, el gozo nace de la seguridad inamovible de que estaremos con Dios en la eternidad. Inamovible de que estaremos con Dios en la eternidad. En este punto, Dios nos ha dado imaginación. Piensa con los niños. Vas a tener que dirigir porque solemos irnos por las ramas, pero puedes imaginar con los niños. ¿Cómo será estar ahí? Sí. Número 2, Pedro nos apunta a la humildad. Te fijaste que al principio dice, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, y luego dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Sí, y ahí una palabra ahí clave, dice, tienen que. Sí, es decir, ¿es opcional que los creyentes soporten pruebas? Tienen que, y luego dice, muchas pruebas. ¿Cuántas? Muchas. Y lo dice por un tiempo breve, y Pedro no está diciendo, solo van a dar unos años. Lo que Pedro está diciendo es, pues si vive 70, 80 o 90 años,
pues es un tiempo breve, a comparación de la eternidad es un tiempo breve. Y durante el tiempo de tu vida vas a soportar muchas pruebas. ¿Sí? Y entonces Pedro nos dice, lo segundo que necesitas entender es que tu vida va a estar llena de pruebas, pero que en todas tus pruebas Dios está siendo soberano, Dios está teniendo el control y que estas pruebas tienen un propósito, porque dice el versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Sí? Y entonces las pruebas tienen un propósito para nuestras vidas, uno que para nosotros debería de ser precioso. Si la prueba y purifica mi fe, yo quiero pasar por ella. ¿Va a ser placentero? Pues no. ¿Lo voy a disfrutar? No voy a disfrutar la prueba en sí misma, pero puedo deleitarme en Dios en medio de la prueba. John Newton dice estas palabras y nos pueden ayudar a entender esta parte. John Newton dice, en todo necesito que Dios envía. Nada necesito que Dios retenga. ¿Sí? Entonces, todo lo que viene a mi vida, lo necesito. Todo lo que no viene a mi vida, no lo necesito, porque Dios no lo ha enviado. ¿Sí? Y número 3, Pedro nos apunta a Cristo. En el versículo 8, Pedro dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Si ustedes aman a Jesucristo. Y entonces ahí está la clave. ¿Qué es lo que estos creyentes aman? Aman a Jesucristo. ¿Sí? Nuestro gozo depende de nuestra habilidad para deleitarnos en las cosas correctas. Más específicamente, nuestro gozo depende de nuestra habilidad para deleitarnos en Cristo. ¿Sí? Y entonces ahorita decíamos una pregunta, ¿no? ¿Qué tal está tu gozo? Puedes hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. ¿Estás deleitándote en Cristo? ¿O es Cristo tu mayor deleite? ¿Sí? La pregunta aquí sería, bueno, ¿y cómo logro que Cristo sea mi deleite? ¿Cómo puedo hacer eso en mí? Y la respuesta es que la palabra no solo nos da conocimiento e instrucciones, sino que la palabra transforma nuestros afectos. Mientras tú y yo pasamos tiempo en la palabra, nuestros corazones están siendo moldeados para deleitarnos en lo que deberíamos deleitarnos, para amar lo que deberíamos de amar. Esto quiero ser claro, mientras pasamos tiempo en la palabra, con oración y con la iglesia. No es, ya leí mi capítulo de hoy de la Biblia, mi corazón está así. No es nada más así. ¿Sí? Pero ciertamente la palabra hace algo. Un autor dice, hablando específicamente de los salmos, dice, los salmos no son dados como una pedagogía divina para nuestros afectos. Son el medio de Dios para transformar nuestros deseos y percepciones de manera que nos lamentemos y nos gocemos en las cosas correctas. ¿Sí? Y entonces la Biblia está ahí, no solo para que la leamos y obtengamos información, sino que al pasar tiempo en ella, meditando, orando y haciendo lo que la Biblia dice, nuestros corazones son transformados. Y por último decíamos, bueno, ¿y cómo se ve el gozo? Si el gozo no es felicidad y risas, ¿cómo se ve? Puse aquí 3 cosas. Puede haber más, pero estas 3 cosas pueden servir nada más como una guía para mientras explicamos a los niños. El gozo se ve como paz, consuelo y estabilidad. Paz, consuelo y estabilidad. Paz, consuelo y estabilidad. Entonces te leo Santiago 1:3, por ejemplo. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Sí? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y entonces mientras estás en la prueba, tú vas a considerar la prueba como algo que produce gozo. Como algo que produce deleite. ¿Sí? No porque la prueba en sí misma sea deleitosa, sino porque sabes que está produciendo algo bueno. ¿Sí? O Romanos 5, del 3 al 5, dice, y también nos gozamos de las aflicciones. Y fíjate lo que dice ahí, no dice nos gozamos en las aflicciones, sino nos gozamos de las aflicciones. Y lo da una razón, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda. Y te fijas, otra vez hace esta conexión. Decíamos, el gozo es un tipo de desdicha particular porque nos apunta hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra esperanza. Y entonces aquí hace esa misma conexión. Nos gozamos de las aflicciones porque las aflicciones hacen que nuestra esperanza se fortalezca y la esperanza no avergüenza. Y Hebreos 6:19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme.
¿Qué es lo que debería de mantenernos estables, constantes, firmes en medio de las pruebas, las aflicciones, la incertidumbre, las situaciones que no podemos controlar? Nuestra esperanza de que Cristo nos ha salvado y habitaremos con Él para siempre, de que las pruebas producen algo bueno en nosotros, de que Dios es soberano y Él controla absolutamente todas las cosas. Un autor dice, para el creyente, la prueba de fuego, la prueba ardiente, lo prepara para el cielo y por lo tanto no nos consume a nosotros ni nuestro gozo. El fuego de la prueba no nos consume ni consume nuestro gozo, solamente lo refina. Mientras estás trabajando con los niños en la semana, sí hay que ser muy específicos. Separa el gozo de las expresiones de felicidad que generalmente asociamos. Es decir, una persona gozosa no necesariamente tiene que estarse riendo todo el tiempo y con una sonrisa. Y no necesariamente tiene que estar así. ¿Puede estar así? Sí, pero no es que si no te ríes no estás gozoso. ¿Sí? Más bien una, como dijimos aquí, paz, consuelo, estabilidad. Es decir, puede haber una persona que esté triste por las situaciones que le rodean y al mismo tiempo estar experimentando gozo. Y la respuesta es sí. Pablo dice en Tesalonicenses, sí, no lloren como los que no tienen esperanza. O sea, sí llora, pero tu llorar va a ser distinto. ¿Por qué? Porque tienes esperanza. Sí, puedes dolerte, pero ese dolor va a estar mezclado con gozo, con la seguridad de que vamos a habitar con Dios y Él tiene cuidado de nosotros y las pruebas nos purifican y nos perfeccionan. ¿Sí? Y entonces vamos caminando a través de la vida con un gozo que depende de deleitarnos en Cristo y que si nos deleitamos en Cristo, nada puede quitarlo. Ni las personas, ni las situaciones, ni los problemas, ¿Por qué? Porque no depende de lo exterior. ¿Sí? Depende de algo que es seguro, constante, inmutable, inamovible. Depende de Dios mismo. ¿Sí? Y el gozo entonces es algo que puede funcionar, debería de funcionar para nosotros como un contrapeso, como un ancla, como lo leímos.